cardíacas. Como está mal de la garganta, Se puede que pueda. Pero ustedes son más una lámina, el otro grupo, dos. Creo que son Acá menos, toditos son tienen dos menos. láminas. Son menos grupos ahí, ¿no? ¿Ah? Ahí son menos grupos. Son 3 o 4 grupos. Cuatro grupos. Cada mosquita. Acá son 15. ¿Alcanza? Somos 7 grupos. Sí, pero una lámina. Faltan 40 minutos. Faltan 40 minutos. Para dos grupos alcanza. 8 minutos, claro. Sin preguntas, Y 10 sino minutos por sin preguntas, sino preguntas a todos. Ya, compañeros. Por favor, para todos, ¿ah? Nada de estar con palabrería, directa a las cosas. Vamos. Bueno, ahora vamos a explicarles o exponerles nuestra lámina. Nuestra lámina es AB2 y vamos a hablarles, bueno, el diagnóstico fue pericarditis fibrosa transitoria. Bueno, en primer lugar, en la imagen panorámica vemos el enlazamiento de lo que viene a ser el pericardio. Luego también hemos encontrado una hemorragia focal en el pericardio y también se puede ver que estas, bueno, las fibras cardíacas estaban separadas. Bueno, también en otro campo hemos podido ver la presencia de una zona de adherencia del corazón y el hígado, esta zona de la cápsula. Y también en la imagen de 10X vemos que justamente esta zona hemos podido observar la presencia del pericardio parietal debido a la presencia de este tejido adiposo. También hemos visto exudado fibrinoso en forma de masas y también células basófilas, es decir, la infiltración de células inflamatorias en linfocitos. También hemos visto la angiogénesis de lo que viene a ser el pericardio. Por último, fibrosis. Hemos visto tejido conectivo denso cerca al hígado. Luego de ello, bueno, nuevamente las fibras musculares separadas, angiogénesis y en un mayor momento la hemorragia focal. Vemos acá lo que son la fibrina sobre la mesotelia del pericardio y bueno, la hemorragia. Por otro lado, a una vista de 40 hemos visto estas células de fibroblastos. Bueno, hemos visto fibras colágenas densas, indicando de este modo la fibrosis del pericardio y el depósito definitivo de gramos. Bueno, en cuanto al resumen, tenemos el órgano que es el corazón, la lámina de AB2, la especie AB y las características más importantes. Bueno, el retrasamiento del pericardio por depósitos de fibrina, esos depósitos de fibrina que han estado ubicados sobre el mesotelio del pericardio, la fibrosis, ya que hubo una proliferación de tejido conectivo con presencia de fibroblastos y además la presencia de angiogénesis. Y bueno, esto también lo vimos como parte del tejido interrelacional del pericardio. Luego también hemos visto la adherencia fibrinosa del corazón al hígado, también infiltración de células inflamatorias como los linfocitos en el pericardio y la discontinuidad de las cardíacas. La nox acá fue Escherichia coli, la enfermedad relacionada, la colibacilosis aviar y bueno, los diagnósticos diferenciales como la micoplasmosis, salmonelosis y la pasteurellosis. Cuanto a la patogenia, la Escherichia coli patógena aviar, también conocida como APE, va a entrar mediante secreciones respiratorias contaminadas o puede ser los imputos mediante vía erógena al organismo, en donde va a adherirse y colonizar el epitelio del tracto respiratorio, ¿no?
La adhesión se va a dar mediante la producción de adhesinas como las fibras tipo 1, fibras P y las autotransportadoras SH. Esto va a causar la resistencia al aclaramiento mucociliar, lo que va a obstruir parcialmente las vías aéreas, ocasionando lo que es la disnea. Luego, APE va a invadir el epitelio mediante la liberación de enzimas como son las proteasas y hemolicinas, que rompen estas unidades de célula a célula del epitelio, ¿no? Lo que va a causar la migración del APE hacia los capilares y de los capilares ya a la diseminación hematógena, ¿no? En diseminación sistémica, ocasionando lo que es la bacteriemia. Además va a haber una evasión de la postinmune y también va a provocar daño tisular. Como mecanismos de evasión tenemos que APE presenta una cápsula bacteriana rica en polisacáridos, lo que va a evitar la fagocitosis por los macrófagos. También va a producir proteínas NSS, lo que va a aumentar la supervivencia de Escherichia coli en la sangre, y también va a producir siderófonos como la arabactina, que lo que va a hacer es robar el hierro de esta sangre para su beneficio propio y poder proliferar, ¿no? Escherichia coli va a tener tropismo por las serosas, sobre todo en el pericardio, donde va a causar una pericarditis fibrinosa, pero también para los sacos aéreos, donde va a causar una aerosolitis, lo que va a disminuir el volumen de la ventilación, también ocasionando la disnea, ¿no? En el pericardio, el proceso inflamatorio comienza con la liberación de interleuquinas 1 beta, el patrón de crisis tumoral, alfa y la interleuquina 6, lo que va a causar fiebre, también letargo y pérdida de apetito. Va a atraer los neutrófilos y también va a causar una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Esto va a causar una oxidación de proteínas plasmáticas, sobre todo el fluminógeno, a través del sistema de coagulación, específicamente la trombina, se va a transformar en fibrina, y se va a dar la formación del exudado, que sería la combinación de la fibrina, neutrófilos, las bacterias y las proteínas plasmáticas, ¿no? Lo que macroscópicamente se va a ver como un aspecto amarillento, espeso y seco. Luego, esta Escherichia coli también presenta lo que es los biofilms, lo que hace que favorezca su persistencia en los tejidos, ¿no? Y lo que va a dar lugar a un proceso inflamatorio crónico, como la migración de fibroblastos, ya que los linfocitos van a producir factores de crecimiento para que se dé esta migración de fibroblastos, y estos van a producir colágeno tipo 3. Bueno, como dije, se va a haber una activación del sistema inmunolectivo mediada por linfocitos TCE4, y también se va a dar lo que es la angiogénesis, ¿no? La angiogénesis más esta fibrosis se va a dar lo que es en conjunto del tejido de granulación, ¿no? Que en donde va a proliferar las fibras colágenas tipo 1, y bueno, lo que va a dar lugar a un tejido fibroso maduro, una fibrosis permanente, ¿no? Y pues, a lo largo del tiempo también se va a dar lo que es las adherencias pericárdicas, ya que, como dije, la E. coli presenta el tropismo, ¿no? Por lo que es las capas serosas, y bueno, también debido a la anatomía del labio en el corazón está bastante cerca a lo que es el hígado, que va a dar esta adherencia. Bueno, en cuanto a factores predisponentes, tenemos infecciones respiratorias, ya que estas pueden dañar el epitelio del tracto respiratorio, lo que va a facilitar la invasión de Escherichia coli en él. También las condiciones de manejo, ya que una alta densidad de animales va a hacer que el patógeno persista más en el ambiente. Igualmente la mala ventilación, las camas húmedas y la mala limpieza de ellas, y bueno, la deficiencia en la limpieza y bioseguridad. Además, también como factores nutricionales, la deficiencia de vitamina A en la dieta, ya que la vitamina A ayuda a la conservación del epitelio y también a la formación de la inmunidad de las mucosas. Y bueno, respecto a la edad, los pollitos jóvenes, o bueno, los pollitos bebé tienen una inmunidad bastante baja, ¿no? Y también por el estrés por manejo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales. Bueno, lo hemos esquematizado en una tabla. Bueno, como habíamos mencionado, en primer lugar teníamos a la micoplasmosis, el agente micoplasma. Bueno, las lesiones típicas, a diferencia de E. coli, bueno, vamos a tener la sinusitis debido a la inflamación de senos transversales en la testa. También tenemos a la
serpulitis, en donde se va a apreciar un exudado espumoso en los sacos aéreos. Luego, en cuanto a sus diferencias con E. coli, bueno, en este caso no va a haber fibrina densa ni tampoco adherencia. Bueno, ahora en salmonelosis o salmonela vamos a encontrar estas lesiones como granulomas en el hígado, en el vaso, y también vamos a encontrar la onfalitis, que es la infección del saco en pollitos. Y bueno, en cuanto a sus diferencias, no va a haber nitrosis, tampoco una fibrina organizada. En cuanto a pasteurilosis o pasteurina multocida, vamos a ver más que todo hemorragias en el músculo, el abdominal y corazón. También vamos a ver hepatitis y un exudado seroso. Este va a ser más hemorrágico, pero no va a haber tanta fibrina. A diferencia de coli, en este caso colibacilosis, la pericarditis va a ser fibrinosa y poliserositis, es decir, la inflamación simultánea de estas serosas del ano. Y bueno, en cuanto a su diferencia, bueno, este éxodo va a ser más amarillo, adherente, en cuanto a microscópicamente. En cuanto a lesiones comparativas macroscópicas y microscópicas, comenzando con la comparativa del micro, en esta primera imagen tenemos en las flechas los que son los depósitos de fibrina en la superficie epicárdica, ¿no? Que serían estas coloraciones eosinofílica bastante intensa. Igualmente acá en la siguiente imagen, en el asterisco, tenemos los depósitos de fibrina, también de una coloración eosinofílica bastante intensa. Bueno, acá lo que sería el miocardio, y la F, que sería la fibrosis, ¿no? Que es el tejido conectivo denso, con presencia también de fibroblastos. Y en cuanto a comparativa macro, en estas dos imágenes fue de un estudio de pollos broiler en una necropsia. Se hallan estos depósitos de fibrina que se ven de coloración amarillenta, seco y espeso. Igualmente aquí, donde podemos ver estos depósitos de fibrina de coloración amarillenta, densa y espesa, pero también vemos lo que es el tejido de granulación en el asterisco, ¿no? ¿Preguntas? Xochitl, Martín. Orihuela. Orihuela y Martín. ¿Han encontrado signos clínicos de diagnóstico o no? Bueno, empezamos explicando la patología. En primer lugar, vamos a ver la etnia, que va a ser el primer signo clínico que se va a manifestar. Luego también por el proceso inflamatorio vamos a encontrar lo que es la fiebre, el animal está decaído y también va a haber una pérdida de apetito. ¿Han encontrado alguna contigüidad tal vez de la pericarditis hacia otro órgano? Sí, también puede, como dije, la E. coli tiene tropismo por cerosas, entonces también puede invadir los sacos aéreos, también causando la serpulitis y también la cápsula de lo que es del hígado, ¿no? Por eso también es que se ve la adherencia entre el pericardio y lo que es la cápsula del hígado. ¿Listo ahí? Gracias. Aquí lo que sale. Aleska, ¿cuál es tu diagnóstico? Pericarditis fibrosa crónica. Hay que mencionar otra. Yo creo que era cierta pericarditis crónica. Dijo crónica. Por eso me parece blanca. Por eso me hacen crónicas. ¿Quién? Alvarado, Calderón. Unimos
del nuevo sistema cardiovascular, que le habla Jitsi Alvarado, mi compañero Calderón y mi compañero Cajo Baringa. La lámina que nos tocó es la endocardiosis, la lámina microbial. Lo que tenemos aquí es una imagen comparativa de lo que es un corazón, el endocardio, lo que está en la sangre, se podría decir. Tenemos la zona esponjosa, fibrosa. Vemos aquí la primera imagen que tenemos en 4X, que es la válvula cardíaca alterada. Vemos aquí el engrosamiento de la válvula. Luego vemos lo que es la capa fibrosa, como podemos ver aquí, la válvula mitral y la pérdida de la capa esponjosa. Luego en la siguiente imagen, tenemos en 4X, vemos la degeneración de la capa fibrosa, el engrosamiento de la válvula de la capa esponjosa y la prolongación de la capa esponjosa, como podemos ver en esta zona. Luego vemos aquí lo que en esta imagen de aquí, la degeneración de la capa fibrosa. Aquí vemos una sustancia mixoide de la degeneración misomatosa. Vemos el engrosamiento más de cerca, lo que es aquí en la imagen 10X, el engrosamiento de la capa esponjosa y la capa fibrosa también, como podemos ver acá. Aquí vemos en una imagen de 40X, los círculos que vemos acá, vemos la proliferación de fibroblastos en ambas capas. Luego tenemos lo que es el cuadro, la endocardiosis valvular, que es el órgano que tenemos como el corazón, la lámina del CAR, que se dice que está en la lámina, la especie que es de canino. En las características que podemos ver que es el engrosamiento de la válvula cardíaca con los bordes irregulares. Tenemos la presencia de sustancia mixoide, que se le llama una degeneración mixomatosa. También tenemos la degeneración de la capa fibrosa de la válvula, la pérdida del engrosamiento de la capa esponjosa de la válvula en diferentes zonas, la proliferación de fibroblastos en ambas capas de la válvula. Como noxa tenemos lo que es una predisposición genética, una enfermedad compatible que lo que tenemos es la endocardiosis canina. Diagnósticos diferenciales tenemos endocarditis, displasia mitral congénita. En signos clínicos podemos ver lo que es la disnea, tos, taquipnea, fatiga. Luego vemos lo que es la patogenia. La patogenia sigue Caja Baringa. Bueno, ahora tenemos la patogenia de la endocardiosis. En este punto comenzamos acá. La endocardiosis en sí genera lo que es la degeneración valvular, es decir, de la válvula mitral. Este en sí no tiene una causa cierta, pero existen ciertas teorías al respecto que algunos autores sugieren. Esto puede ser, por ejemplo, el factor poligénico hereditario, la anomalía bioquímica básica en la composición de colágeno, la discolagenosis, que es el trastorno de la síntesis, contenido u organización de colágeno. Y bueno, otro también es el trauma generado por el flujo sanguíneo. Si sabemos que la degeneración valvular son las válvulas endocárdicas de la válvula cardíaca y son de las cuerdas tendinosas, también estas se degeneran. Sí, en esta enfermedad sabemos que la válvula mitral sufre una degeneración del 60%. Ambas válvulas también generan una degeneración del 30% y la válvula tricúspide del 10%. Esto es lo que causa los cambios valvulares. En el caso de la capa esponjosa, como sabemos, tiene capa esponjosa y capa fibrosa. En el caso de la capa esponjosa sufre lo que es un engrosamiento progresivo, lo que son por los miofibroblastos activados por el factor de crecimiento beta y serotonina. Y bueno, esto lo que producen son los glicosaminoglicanos y también la producción de ácido hialurónico y proteoglicanos. Y bueno, también los mucopolisacáridos. Estos son los que aumentan en la matriz extracelular y es lo que genera lo que es el engrosamiento de la capa esponjosa. Macroscópicamente, bueno, forma lo que son los nódulos, que son algunos tipo 1 que son pequeños y aislados, y los tipos 3 que son coalescentes, se forman en placas. Y bueno, pierden lo que es la pérdida de densidad, distorsión de la válvula correspondiente, dilatación de las cuerdas tendinosas y disfunción de la válvula, y lo que causa la regurgitación sanguínea hacia la aurícula correspondiente. Luego tenemos lo que es la degeneración de la capa fibrosa. Ahora vamos en esta capa. En
En esta sección se da el aumento de metaloproteinasas y especialmente de la MMP2 y MMP9, lo que se degradan el colágeno y la elastina. Y bueno, vuelven a la válvula, se vuelve frágil y deforme y la válvula ya no cierra bien. Ambos de estos causan lo que es la regurgitación sanguínea hacia la aurícula correspondiente, lo cual causa un aumento de presión de volumen de la aurícula, causa lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, con los signos de tos, disnea, taquimia y fatiga. También en la regurgitación sanguínea causa lo que es el soplo holosistólico o sonido normal. También causa lo que son las arritmias y bueno, también una lesión en el endocardio con una mayor difusión en el corazón. Un ejemplo de lo que tenemos aquí, en el caso de la causa, si la causa es una predisposición genética más un daño mecánico, puede ser también una hipertensión. Las células endoteliales dañadas se liberan lo que es el factor de crecimiento transformado de beta y también el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos activan lo que son los miofibroblastos valvulares que proliferan y producen el exceso de colágeno anómalo y glicosaminoglicanos. Y bueno, el exceso de colágeno anómalo genera lo que es el tipo 3 en lugar del tipo 1 y genera lo que es la pérdida de resistencia ténsil. Y bueno, los glicosaminoglicanos acumulan, se genera lo que es la acumulación de mucopolisacáridos. Sí, entonces, Bueno, con respecto a las imágenes microscópicas que podemos usar así, de referencia que tenemos, más que todo está acá una imagen de una válvula atriovestibular izquierda, ¿sí? La que podemos observar acá. Esta sería lo que es la capa esponjosa, ¿no? Acá vemos una expansión, un engrosamiento más de lo normal, ¿sí? Igual podemos ver unas áreas de fragmentación, lo que es de la capa fibrosa, acá también lo podemos observar. Y por el lado de la derecha podemos observar podemos observar todas estas partecitas. ¿Estas qué son? Estas son más que todo, son haces de colágeno que se han desintegrado, porque sabemos anteriormente por las metaloproteinasas eliminan el colágeno como tal. Y al hacer esto, afectan lo que es la capa fibrosa, ¿sí? Causando que se dispersen y que estén dispersas por todos lados. Aparte de esto, también vemos un aumento de como dije anteriormente, la capa esponjosa. Con respecto a las imágenes macroscópicas, tenemos acá la imagen de la izquierda, tenemos un caso de gracias a la imagen de Zaccaria de su libro, podemos observar que las cúspides, ¿sí? Las cúspides de la válvula como tal están engrosadas como tal y presentan nódulos blancos y lisos, ¿sí? Como vimos anteriormente por esta forma. Y bueno, con respecto a la imagen de la derecha tenemos una imagen de Zaccaria, que esta es una degeneración valvular mixomatosa, ¿sí? Acá presenta más que todo una superficie lisa y brillante, característico de esta localidad, ¿sí? Y bueno, con respecto a los signos clínicos, tenemos signos clínicos tempranos, ¿no? Los estadios B1 y B2, que estos son estando un isócrono histórico apical izquierdo, lo cual el primer hallazgo como tal suele aparecer años antes de que aparezca en otro sitio, entonces signo muy temprano. También esto también ocasiona una tos seca ocasional, ¿no? De que esta provoca una elongación del aurícula izquierda o una compresión braquial, así como intolerancia leve al ejercicio y una leve actividad. Se cansa o demora en caminar y se esfuerza. También esto a su vez provoca una taquimia de dispersión, donde su frecuencia respiratoria va a ser un poco mayor a 30 respiraciones por minuto. Y bueno, con respecto a los signos clínicos progresivos de la izquierda, como dijimos anteriormente, esta degeneración valvular mitral va a afectar lo que es la aurícula izquierda, y si afecta una aurícula izquierda, si esto como vaya avanzando va a causar una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Como tal, acá vemos el signo clínico izquierdo que causa una tos frecuente, sobre todo al hacer ejercicio en horas nocturnas, una taquimia marcada y una cianosis, ¿sí? También hace disnea, intolerancia severa al ejercicio y síncope o colapso transitorio. Con respecto a los signos clínicos de la ICC derecha, esto corresponde más que todo cuando hay una degeneración a nivel de cúspide. Como dijimos anteriormente, había una predisposición hay casos en que fue un 10%, pero sí aparece, es la menos frecuente, ¿sí? Siendo esto los signos clínicos de la derecha, el proceso de una congestión, de hecho que puede ser una citis abdominal, un edema periférico, una pérdida de peso que causa una caquencia cardíaca y unas arritmias audibles, ¿no? Que son como galope. Y
Y entre los diagnósticos diferenciales tenemos a la endocarditis infecciosa bacteriano-fúngica. Esto, a diferencia de otras, esta más que todo se caracteriza por presentar vegetaciones fibrinopurulentas, ¿no? Lo que lo diferencia de nuestro diagnóstico. Así como una displasia mitral congénita, que esta es una malformación, una alteración lo que es en la válvula mitral, pero esto ya nace con ello, nace congénito, ¿sí? Se pone a nacer. Una miocardiopatía dilatada, esto causa más que todo, hace efecto en el músculo, no tanto en el ventrículo mitral. La estenosis aórtica, que tampoco sabe, ¿no? Y la degeneración tricúspide, que esto más que todo afecta en lo que es el lado tricúspide, como dije anteriormente, al lado derecho. ¿Sí? Afecta al lado derecho tricúspide, afectando la aurícula izquierda y posteriormente la vena. Y con respecto a esta imagen histológica que podemos observar, podemos ver un corte de una válvula aórtica, ¿sí? Está más que todo por una endocarditis infecciosa, ¿no? Como vemos a continuación acá. Una trama fibrino-purulenta deficitaria con polimorfos nucleares neutrófilos que son estrictas, ¿sí? Vinculables a la vegetación con válvula. Y será toda nuestra parte. Profesora. Con respecto a su cuadro de su ahí mencionan que hay una presencia abundante de esa sustancia mixoide. ¿Por qué no mencionan en este caso y a qué se debe principalmente? Bueno, la sustancia mixoide, o también conocida como degeneración mixomatosa, si bien sabemos que esta es una endocardiosis, la endocardiosis tiene otro nombre, que es la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Mixomatosa, a ver, si conocemos mixomatosa, quiere decir la alteración del tejido conjuntivo, en este caso del endocardio, y este se altera, es decir, se engrosa debido a que presenta acá como vemos, no sé si se nota bien, pero acá está más pálido y acá está más eosinófilo. Es decir, la sustancia mixoide es como un material amorfo, eosinófilo, un poco pálido, más o menos acá está más rosado. Y tiene una caracterización porque aumenta la matriz extracelular con los glicominosacáridos y los glicosaminoglicanos y los mucopolisacáridos. Estos aumentan lo que genera este color, ¿no? Y además degradan o fragmentan lo que son las fibras colágenas y se forman más que todo alrededor de la capa esponjosa, y a veces también reemplazan lo que es la capa fibrosa. En este caso, por ejemplo, acá no precisamos la capa fibrosa, o bueno, debería estar, alterando lo que es la estructura valvular, ¿no? Con respecto a los signos clínicos, se supone que la degeneración llega a darse de forma gradual. ¿Se presentan todos de forma inmediata o tienen algún orden? Como puedo ver acá, los signos clínicos, en primer lugar, por ejemplo, cuando es temprano, según el estadio que podemos ver ahí, usualmente, primero según lo que yo he visto en clínica y según lo que he leído también, este tipo de endocardiosis se presenta con una tos ocasional, con una tos que lo confunde con la tos de las perreras, y por eso a veces no da un diagnóstico certero porque ponen un tratamiento o esperan a que eso se pase solo, ¿no? Como se menciona, pero paulatinamente se va apreciando, ¿no? los otros signos, como por ejemplo una taquimia o por ejemplo una intolerancia leve al ejercicio, ¿no? Que por ejemplo el perro sale de su casa, sale disparado y a la media cuadra ya se cansa y inexplicablemente ya no quiere ni caminar y se tira, ¿no? Y se tira al piso y bueno. Y lo que son los siguientes signos, que son los signos progresivos, ya que ya ahí sí ya el perro ya no responde, y por eso también se tiene que hacer otro tipo de exámenes, como ecocardiograma, radiografías, ecografías a nivel del corazón, para poder ya aquí ya se está dando tratamientos de acuerdo al sintomático, para que no avance lo que es
unos signos clínicos ya tardíos, ¿no? Que ya, como podemos ver en las imágenes, que ya prácticamente no se puede hacer nada y termina el fallecimiento de la mascota. Y sí, cabe recalcar de que hay casos clínicos que no avanzan y pues pueden vivir un poco más, ¿no? Con este tipo de patología. ¿Quién era más? ¿No? Sí, de acuerdo a la patogenia, lo que he entendido es que puede irse de una insuficiencia cardíaca izquierda a una derecha, se puede desarrollar este paso. Bueno, si vamos más que todo por yo empezaré por esto, más que todo, esta degeneración como tal puede ocurrir en la válvula mitral, la cual está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, o en ambas válvulas, ¿sí? Esta degeneración en ambas, o en menor proporción en una válvula tricúspide. Como sabemos, si la válvula se da lo que es la válvula mitral, va a afectar lo que es en la válvula como tal, afectando la aurícula izquierda, y la degeneración y el engrosamiento será en la válvula mitral, afectando la aurícula izquierda, y por dificultad para que no pueda avanzar, va a provocar que a su vez esto haya una regurgitación. ¿Sí? Esta regurgitación va a hacer que la sangre se vaya a las aurículas y correspondiente se vaya a lo que es el pulmón. ¿Sí? Esto va a causar una ICC izquierda. Y como sabemos, por teoría, la ICC izquierda se puede acomplejar, que también puede llegar a ser bilateral. ¿Sí? Así que sí, a largo plazo esto puede afectar las dos. ¿Sí cree? Sí, a derecha, profesora. Sí, Digo, profesora. No, nosotros no vamos por ahí después. Queremos el siguiente grupo. ¿El código de la lámina? CART. ¿Ah? CART. C-A-R-T. ¿CART qué? No, CART solo. Carro, dice. Carro, y el doctor de arriba. Acaba de decir. ¿Y a quién sale? Ya mis salieron, ahí están. ¿Ya van a salir ustedes? ¿Qué? ¿Van a Sí, salir sí, por sí. ustedes? ¿Qué dijo? Quería hacer el otro grupo. Ustedes se demoran. Tú pues, Tú, Shirley. lo están diciendo ya. Ya, tú ya te pones. Tengo 3 puntos. ¿Y más? Barbadillo, Rojas y Según. Que tú te pararas. Una pregunta. Justin. Para nosotros. Quiero ver Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, equipo, vamos a hablar acerca del módulo 2, que corresponde al tema del sistema cardiovascular. Este es nuestro índice, la lámina caso 1. Y primero vamos a iniciar con esta lámina, el caso 1, que corresponde a un infarto cicatricial en el miocardio. ¿Dos láminas tienen o? No, el otro era de anomalías. Primero vamos a iniciar con una vista 4X de nuestra lámina, ¿no? En este caso se va a observar las diferentes rupturas de las fibras miocárdicas, como muestra en los triangulitos rojos. Luego, en el caso de las flechas negras, vamos a observar un abundante tejido de granulación que va a interrumpir el tejido muscular, ¿no? En este caso el miocardio, y asimismo vamos a observar una necrosis coagulativa, que lo vemos más cerca de adelante. Igualmente, a una vista 4X, en este caso estamos observando una abundante hemorragia, ¿no? Que se va a encontrar de forma difusa en diferentes zonas del tejido cicatricial, ¿no? Aquí se ve, y también vamos a observar la formación de algunos nuevos vasos sanguíneos en lo que es en el tejido de granulación, que se observan algo. Luego, a una vista ISX, igualmente vamos a observar la formación de estos nuevos vasos sanguíneos que corresponde a la angiogénesis en este tejido de granulación. Aquí vamos a ver que este tejido va a interrumpir el tejido miocárdico y como se muestra en el círculo. A una vista 40X observamos mejor lo que son el tejido muscular en estos
huesitos, se va a observar una necrosis coagulativa. En este caso, algunos se encuentran más eosinofílicos, algunos con presencia de epignosis y también cariolisis. Y asimismo vamos a observar hemorragias entre las fibras miocárdicas. En este caso se observa mejor el gran tamaño de estas hemorragias, ¿no? Y con la presencia de algunos neutrófilos. Y bueno, bien, según con el cuadro de la lámina que pasó uno, el pez es el equino, el órgano es el corazón, y en este caso el miocardio, y como características que nosotros tomamos, bueno, la presencia abundante de tejido de granulación, interrumpiendo las fibras miocárdicas, la hemorragia difusa múltiples en el miocardio, la rotura abundante de las fibras miocárdicas, la necrosis coagulativa de algunos cardiomiocitos, la presencia de infiltrados en los inflamatorios, en este caso los neutrófilos, y en el miocardio, y la trombosis, y en este caso la noxa, según Darling, es sería una trombosis coronaria. Bueno, los signos clínicos, que estos los llega a presentar de una forma un poco tardía, que serían toda la taquicardia, inclusive de tolerancia al ejercicio, los murmullos cardíacos, en este caso las diarritmias, la cianosis en mucosas, la coloración, azulado, y la insuficiencia cardíaca, y en casos más graves sería la muerte súbita. Ahora con la patogenia nos basamos en lo que los datos que nos mencionaron, que era un equino que parece que era de carrera y estaba retirado, o sea, era pediátrico. Y como las principales causas son investigadas de caballos que tienen principalmente infartos, es por el daño a las arterias coronarias, que en este caso sería un daño indeterminado debido a porque tiene una edad un poco avanzada, con una degeneración senil, por microtraumas, por esfuerzo crónico, debido a que era un caballo de carreras. Este daño, por decir, explosión del colágeno, y lo que hace que se active la cascada de coagulación, activando la agregación de plaquetas, lo que esto genera la formación de un trombo. Y después de esto sería una isquemia que, según esto, metaboliza en el nervio, hay una disminución del ácido láctico, que en este caso sería la disminución del ATP, y por ende falla en la bomba de sodio y potasio. Y en este punto de la isquemia genera unos signos clínicos que serían la taquicardia, la compensatoria, y también se puede prestar los soplos, letargo y pulso irregular. Si la isquemia en este caso no se llega a controlar, generaría una necrosis, en este caso la necrosis coagulativa, que se vio en las láminas, que generalmente es por un daño persistente. En este es la conservación como se vio, la conservación de los miocitos, pero sin los núcleos, en este caso por la epignosis y la cariólisis. Y en este punto también puede generar muerte súbita y arritmias. Y segundo, si alguna vez teniendo la necrosis, hay una respuesta inflamatoria que genera un daño. Es una respuesta inflamatoria que al principio es una inflamación por neutrófilos en el primer o tercer día, y los macrófagos aparecen después, según investigado, al día de 3 o 7, después de que empieza un proceso de reparación. Después de esto hay una secreción de TNF-alfa y TGR beta, que esto empieza con una reparación, es la activación de los fibroblastos, que en este caso suelen sintetizar el colágeno tipo 3, la angiogénesis, que es la vascularización del tejido, y el tejido granular, que eso se da a partir del día 5 al día 14. Después de esto empieza la maduración del tejido de reparación, que en este caso se reemplaza, por decirlo así, el colágeno tipo 3 por un colágeno tipo 1, que es más resistente. Y
Sí, y una vez se cicatriza la cicatriz fibrosa, firme avascular, o sea que esto reemplaza a los huesitos que ya no vuelven a ser funcionales, pero que simplemente lo reparan. Y durante este proceso, si en este caso el trombo ya pues los trombos se suelen vascularizar, puede haber una buena irrigación. Aquí tenemos imágenes microscópicas comparativas. Acá podemos ver la cicatriz del tejido conectivo fibroso en toda esta parte y el contraste con el tejido permanente normal de los cardiotocitos. Es un corte histórico de un infarto de miocardio curado. Y este es otra vista. Acá podemos ver el tejido cicatrizante, el tejido miocárdico normal. Hay infiltración inflamatoria en algunas zonas y algunos miocitos están hipereosinófilos. En otras imágenes comparativas microscópicas se puede ver mucho mejor el tejido necrótico, algunos cardiocitos están sin núcleo, se puede visualizar acá. Acá hay algunos tejidos fibrosos por infarto cicatrizal, como se puede ver la presencia del colágeno. En otra imagen se puede ver, este es un infarto de miocardio de 5 semanas más o menos. Acá el tejido miocárdico fue sustituido por tejido fibroso y este sería la zona del infarto. En imágenes macro tenemos acá el corazón equino de 15 años. Esta es una de raza Percheron. Acá se puede visualizar unas rayas pálidas hechas en el corazón, indicando la isquemia, resultado del infarto. Y acá se puede ver palidez en zonas del miocardio, que serían estas flechas, lo que sugiere una necrosis coagulativa, donde se mantiene el tejido, aunque está muerto, conserva su arquitectura. Por último, los diagnósticos diferenciales para este caso tenemos 3: miocarditis, cardiopatía dilatada y endocarditis infecciosa. Las diferencias que en este caso la miocarditis es por infecciones virales, como la influenza equina en este caso, ya que es un caballo, bacterianas tóxicas o por deficiencias nutricionales. Los signos son arritmia, intolerancia al ejercicio, debilidad y en casos severos también puede causar la muerte. La cardiopatía dilatada en este caso es una enfermedad del músculo cardíaco generalmente genética o congénita que lleva a una dilatación y debilitamiento del corazón. Los signos fatiga, edema, arritmias y insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último, la endocarditis infecciosa, que como su nombre lo dice es causada por infecciones de las válvulas cardíacas. Generalmente puede llevar a una insuficiencia valvular y por vegetaciones valvulares. Los signos fiebre, soplos cardíacos, signos de insuficiencia cardíaca y embolias sépticas en muchos casos que pueden llevar a la muerte. Y eso sería todo. Muchas gracias. Salida. En la patogenia, ¿cómo se llama? Los días en que se dan, te tiene que respetar ese orden, y los días en que se dan, por ejemplo, la isquemia, la necrosis, la respuesta inflamatoria, reparación, oración, y siempre termina en muerte súbita, o hay un tratamiento que se pueda dar para ese tipo de patología. Bueno, en este caso no es que se respete sí o sí los tiempos exactos, pero según lo que hemos visto y según los autores, hay un aproximado, como se puede ver, hay como que periodos de tiempo en lo que se podría dar cada uno, en este caso la isquemia, la necrosis coagulativa de miocardio y tanto el proceso inflamatorio, pero no es que sí o sí se respete esos tiempos que hemos mencionado, simplemente es un rango más o menos de cómo aparecen. Y si en todos los casos se viene de muerte súbita, pues no necesariamente. En este caso, este es un infarto en el que el caballo ha podido sobrevivir porque ha sido cicatrizado, sin embargo queda una porción comprometida del corazón por la cicatriz y todo el proceso reparativo, pero no necesariamente lleva a todos a muerte súbita. Es dependiendo de cuánta porción el corazón ha sido afectado por la necrosis, para que no haya una contractibilidad eficiente y por último lleve a la muerte al animal. No es sí o sí una ley que lleve a la muerte en el caso del infarto al equino. Y desde el punto de vista patológico, más o menos, ¿qué cambios tú podrías ver
en caso de diferenciar un infarto agudo de un infarto cicatricial en el miocardio. Bueno, el infarto agudo sería un proceso que está reciente, por así decirlo. En el caso del cicatricial ya pasó el proceso agudo de lo que es la inflamación y todo eso, y ha podido generarse lo que es el tejido de granulación para generar la cicatriz. Entonces, se podría ver, la principal diferencia entre ambos sería el tejido de granulación, la generación de la cicatriz y la presentación de, por ejemplo, en células inflamatorias, los macrófagos, que son los que secretan las citoquinas que generan el proceso de reparación para la maduración del tejido nuevo que va a reemplazar a los miocardiocitos que están muriendo. Mi pregunta es, bueno, ya está relacionado en que en un infarto agudo y un infarto con cicatriz es, ¿cómo se llama? Va a haber presencia de linfocitos en vez de neutrófilos. Linfocitos como tal, no, primero en el proceso agudo sería los neutrófilos, la aparición de neutrófilos, y bueno, ya cuando pasa crónico sí hay infiltración de neutrófilos. Linfocitos me parece que no están predominantes, la verdad, es lo que hemos leído y los autores han mencionado también. Más bien en lo que es crónico, ya para pasar a la reparación, y en este caso ya se forma la cicatriz, todo ese proceso inicia por la aparición también muy crucial de los macrófagos. En este caso, los linfocitos no juegan un papel tan importante en este caso, al menos hasta donde hemos leído. Tenemos que pensar en hacer aunque sea un virtual para que se pongan todos. Faltan 4 grupos. La siguiente semana es el plan de clases. Viernes en la noche. ¿Por qué?